récord. Vamos a dar inicio a la jornada número 19 de Alzheimer, dándole la bienvenida y presentando a los dos copresidentes del Congreso, uno de los cuales es Carlos Mangone, que es un honor para nosotros que presida el Congreso, es miembro de esta casa, profesor adjunto de la Facultad de Medicina. Ya con de la charla se va a presentar, pero fundamentalmente es el maestro de todos nosotros, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Y es un gusto, un placer tenerlo acá al lado, trabajando y presidiendo esta jornada. La otra persona que acompaña a mi derecha es la doctora Morelli, también una persona importantísima para el nivel básico de Alzheimer, investigadora básica, para mi manera de observar también una de las personas líderes a nivel no solamente argentino, sino mundial, de la temática de Alzheimer, que copreside estas jornadas que son básico-clínicas, de ahí a que estén dos personas tan importantes para mí, tan queridas, y que nos guiaron muchas veces en nuestros caminos, nos siguen guiando en diferentes áreas, tanto en la básica como en la clínica. Así que paso a dar la palabra brevemente a la doctora Laura Morelli para que dé la apertura de esta palabra. Muchas gracias, Nacho. Gracias a todos ustedes. Este es el tercera edición de estas jornadas mixtas clínico-básicas. Para nosotros es fundamental, todos los que estamos aquí, desde Carlos Mangone, el doctor Grupo y yo, estamos convencidos que si tenemos que hacer algo para resolver esta patología tan seria, la única forma de encararla es abordando los dos universos. Lo que hacemos en el laboratorio, en la mesada, con modelos animales, con cultivos de células, y conocer qué es lo que sienten los médicos, lo que perciben, lo que conocen médicos, los psicólogos, los que estamos los pacientes. Creemos que este abordaje es el que nos va a llevar a mejor puerto. Es un camino largo y difícil por los mundos, pero año a año nos va mejor, ¿no, Nacho? Tenemos más gente que viene a escuchar estas jornadas. Agradezco a la Facultad de Medicina por este espacio, este lugar tan emblemático que nos lo cede para que podamos discutir, interactuar. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Buenos días. Yo quería agradecer al doctor Grupo, el presidente del Congreso, que para mí es un orgullo porque es un congreso netamente académico. No hay una bandería política y una bandería de cruce farmacéutica. Es un congreso evidentemente académico, básico, clínico. Es un buen tiempo por esa enfermedad. Ojalá todos acá presentes lo queremos. La idea del congreso avanzar en nuestro conocimiento. Muchas gracias por la presentación. Bueno, por último quiero agradecer a la Facultad de Medicina, que soy un profesor de acá, integrante del Consejo Directivo y a la Secretaría de Extensión. Van a ver cuando salgan que hay placebo, que está en construcción todavía, son nuestros tiempos estatales, pero en todos los días va a haber un placebo de difusión del tema del Alzheimer, fundamentalmente para que la gente concientice y además va a haber medidas de posibilidad de hacer estudios genéticos en la calle, acá sobre la calle Paraguay, y es muy importante para nosotros no solamente la cuestión de discutir entre nosotros los básicos clínicos, sino salir a la calle, y la Secretaría de Extensión colabora fuertemente con este proyecto. La organización de este congreso está a cargo del programa de Alzheimer de la Facultad, que los compañeros son integrantes, y de la Asociación de Secretaría, que colabora con toda la organización de eventos, sin los cuales no podría ser posible generar este espacio de discusión. Así que a partir de ahora damos iniciadas las jornadas de Alzheimer. Muchas gracias. Y me anuncio a mí mismo, en realidad, porque yo voy a visitar la presentación. Luego llegué el viernes el sábado de España, de Salamanca,
Yo tuve el gusto de ser invitado a través de una colaboradora nuestra que se llama Dolores Barreto, que es la jefa de neuropsicología de nuestro equipo, una neuropsicóloga muy conocida por todos los que hacemos demencia y aparte con millones de personas afuera repartiendo bolsas, cosas, no para trabajar. A una jornada de Alzheimer de España, en realidad, que se hicieron en Salamanca, que se hacen en Salamanca porque un centro se llama CRE, que la verdad es sorprendente, es un centro estatal que genera modelos y que la verdad me entusiasmó con nuevas ideas muy interesantes que tienen que ver con modelos experimentales sobre cuestiones no farmacológicas. La cantidad de modelos experimentales que hay en ese sector, la verdad es increíble, está auspiciado por la Fundación Reina Sofía y estaba la Reina, y la verdad que fue un honor representar a la Argentina porque somos el país invitado. Tengo que contarles esto que estos proyectos entusiasman porque realmente son cosas asibles en nuestro país y quizás hay que descubrirlas para poder hacerlas. Voy a contarles un poquito cómo funciona el programa de Alzheimer de la Facultad de Medicina, y hace años acá les hice unas revistas para los primeros que llegan, las sorteamos del programa que hace mucho tiempo que está funcionando. Fundamentalmente porque hemos descubierto a partir del largo de los años que en la Argentina la única manera de hacer un programa es a través de la investigación básica y de la universidad. Y este programa existe y es de la universidad, porque como ustedes saben, las cuestiones políticas cambian. Puedo contar cómo se construyen y destruyen cuestiones de un lado o del otro. Así que todos los programas que existían de Alzheimer hasta hace 5 meses cambiaron todos. ¿Sí? Así que bueno, la verdad que van a cambiar dentro de un año y la verdad que uno a cierta edad se cansa de hacer programas que después lo van a destruir. Y este programa ya tiene 6 años de vigencia y no ha cambiado. ¿Sí? Así que los programas universitarios son los que sostienen. Así el programa de la Universidad de Wellington en Estados Unidos el que sostiene, o el programa de la Universidad de McGill en Canadá, o el programa de Harvard, el programa de Cambridge en Inglaterra. Así que los únicos estructuras que se mantienen en el tiempo son los programas universitarios, y en eso estamos trabajando tanto con Laura Morelli como con el doctor Carlos Marcone, que bueno, a repetir muchas de las unidades de investigación que voy a mostrar, que las enseñó él y que hoy siguen siendo muy importantes. Dentro del programa uno tiene diferentes variantes. Vamos a hacer un banco de datos y epidemiología. La idea es recoger información. Este departamento depende de salud pública, por lo cual es muy importante el tema de salud pública. Todas las diapositivas van a ser colgadas, igual que parte de las charlas van a ser colgadas en la página del Centro de Argentina, así que no copien y le vamos a colgar. Porque las mías no van a ser colgadas. Porque experimentamos a la gente que no quieren. Yo tengo el concepto que todo lo que mostramos todo robado, ¿sí? Así que nada de nuevo, nada. Los míos no. Pero yo se lo robé, por eso. Banco de genética, bueno, eso te lo robé a Laura Morelli, el banco de genética. La verdad que tenemos un buen banco de genética hace años. Ahí hemos trabajado fuertemente en un comienzo, independientemente con el apoyo de Salomón Multi, que fue el decano de esta casa, el titular de neurología, y que a partir de un gran fuimos armando un programa con Pablo Surmendi y con Carolina Múnich, que funciona muy bien, y tenemos más de 1000 pacientes en el banco de sueros, y que hemos reutilizado a partir del trabajo conjunto con Laura en la búsqueda de nuevos genes. Sí, también es importante de un programa generar líneas directrices, es decir, generar líneas de cómo comportarse en una enfermedad de Alzheimer para familiares, para instancias sociales, para situaciones legales y también obviamente para las terapéuticas y diagnósticas. Por lo cual la idea de un programa universitario es generar diferentes ideas. Esa es la idea que yo voy a decir hoy, es la idea de tratamientos no farmacológicos. Áreas de extensión, bueno, les conté, el área de extensión de cualquier programa, y mucho más en las universidades, es el área no académica, es el área donde se comunica al grupo social de la universidad con el exterior. Y eso es muy importante porque, bueno, indudablemente lo que decimos acá no es para que tenga un delirio mental nuestro, sino para trabajar con la sociedad. Y luego un banco de tejido que lo estamos terminando de trabajar, realmente es muy difícil un banco de tejido en Argentina. Primero lo trabajó esto, o nuevamente fue Carlos, que bueno, realmente se va a dejar muy bien. Podemos dar una charla sobre las aventuras y las dificultades del banco de tejidos, que se llamaba Banco de Cerebros, pero en pos del marketing, lo llamamos banco de tejidos porque es un poco menos fuerte en cuanto a la temática. Pero probablemente el año que viene, la jornada número 20, vamos a contarles cómo está funcionando, porque estamos empezando a retrabajar, porque lo teníamos programado con una institución privada, pero la verdad que es dificultoso.
Bueno, contarles en la Argentina nos difiere la cantidad de pacientes con Alzheimer. Sabemos que hay aproximadamente un 70% de enfermedad de Alzheimer, en la cual la mitad de los pacientes tienen Alzheimer puro, es decir, no tienen lesiones vasculares, y el otro 20% tiene lesiones vasculares. Hoy se sabe que en realidad los que tienen lesiones vasculares más Alzheimer es una demencia mixta y es Alzheimer. Hoy se sabe claramente que es un paciente que además de vascular se disparó el genoma para generar procesos de Alzheimer. Con Laura estuvimos en un congreso iberoamericano de Alzheimer en diciembre y claramente se reconfirma al Alzheimer una problemática mucho más taupática que beta-amiloide. La taupatía es como una especie de mecanismo priónico que se autocontagia dentro del cerebro, y ese es un mecanismo epigenético que se dispara con diferentes instancias. Ayer presenciamos cómo murió Cassio Clay por un traumatismo de cráneo, por un traumatismo reiterado de cráneo con Parkinson, pero el Alzheimer es otra de las enfermedades que al golpearse la cabeza aumenta la epigenética, por lo cual no solamente un accidente vascular, sino cualquier otra variante que sea una injuria sobre el cerebro, el colesterol, el tabaquismo, además de las que comenté y otras, pueden disparar los genes que estaban en silencio y se disparan si llega la enfermedad de Alzheimer. En la Argentina, la verdad que no sabemos cuántos pacientes hay. En España dice que hay 800.000 pacientes, acá decimos que hay 500.000, la verdad que nadie sabe cuántos pacientes hay. Ningún censo incluye esa pregunta. Los españoles decían, bueno, nosotros también decimos que hay 800.000, pero no sabemos cuántos hay. Debemos decir que en realidad no sabemos, decimos que hay 800.000 porque tenemos más. Pero en realidad somos iguales que la Argentina en cuanto a población, por lo cual es pensable que podríamos tener 800.000 también pacientes. Es decir, ellos lo que plantean es que en el próximo censo van a preguntar si las personas tienen o no trastorno cognitivo, lo cual sería muy inteligente que en el próximo censo argentino, además de las preguntas convencionales, se pregunte si las personas tienen problemas cognitivos. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente no es un tema menor porque aumenta el gasto por 10. Y además como es un problema social y financiero, hablando de los economistas que son los que manejan las riendas del país, casi el ministro de salud no existe, ¿no? La Argentina no existe nunca. Cambiamos los gobiernos, el ministro de salud es la persona más intrascendente de la Argentina, más intrascendente que una médico de atención primaria. Bueno, no así el ministro de Economía. Entonces hay que correrlo por derecha y decirle, bueno, mirá, vos dame plata porque el gasto de salud va a aumentar. Y todavía nos enteramos que, por ejemplo, Estados Unidos duplicó el gasto de investigación, el Alzheimer, de $500 millones a $1.000 millones este año. La prevalencia, ustedes saben que es el 5%, uno en 20 a los 60 años, y la mitad a los 80 y casi 2/3 a los 85. Y sabemos que a los 85 hay para la producción de Alzheimer. Y sabemos que en la Argentina, nuestros datos, estos sí, datos que tenemos nosotros, y esto es paragonable porque ya la estadística grande que tenemos, la mitad de las personas tiene un APOE 4, sea 3-4 y 4-4. Digo, la primera persona que investigó Alzheimer, genética en Alzheimer en Argentina, que lo que en Latinoamérica fue Carlos, ¿no? Bueno, me enseñó a mí. Déjame terminar eso. Y a quien le mandaba a ser el genético era Laura Morel. Así que quiero contarles que las dos personas que están acá son las dos personas que inventaron el APOE a nivel mínimamente latinoamericano. Y la realidad es que ahora vemos que eso se da al 50%. Y nosotros empezamos a observar esto en el hospital de clínicas y vimos que realmente se daba que la mitad de las personas tenían esto. Y creamos un concepto que se llama resiliencia cognitiva, que es cómo se banca uno la injuria. No reserva cognitiva, sino resiliencia. ¿Sí? Cómo soporta la injuria a partir de las características sociosanitarias, biológicas y genéticas de la persona. Bueno, cuestiones de la epidemiología de la enfermedad de Alzheimer. Ustedes saben que es la cuarta causa de muerte. La gente con Alzheimer no muere de Alzheimer, muere de las concomitancias del viejo. El paciente con Alzheimer es un viejo más envejecido y muere de trastornos de glutorio, de caídas, escaras, infecciones. No muere de la enfermedad de Alzheimer, así como hoy decían. Caso Klein no murió de Parkinson, claro, no murió de Parkinson, murió de las concomitancias que son muy parecidas. A veces el Alzheimer, debajo de la atrofia cortical, tiene atrofias subcorticales y también hay que tener cuidado con la subcorteza y a veces puede tener un parkinsonismo, fundamentalmente si lo medicamos con antipsicóticos y vamos a ver ahí. Vemos cómo aumenta la población mundial y que para el 2025 se calcula que va a haber 1.200 millones de pacientes con la enfermedad de Alzheimer, y de las regiones que va a aumentar, la oscura es lo que pasa actualmente y luego la más clarita es el 2050. Fíjense que afuera está grande en Europa, está grande en Estados Unidos, la gente ya envejece, ya hubo atención primaria, y va a envejecer fuertemente, se va a agrandar fuertemente en Asia y en Latinoamérica. Es decir, Latinoamérica es un continente, un subcontinente. Yo creo que Estados Unidos va a tener Latinoamérica dentro de muy poco,
más si gana Donald Trump. Ayer hablamos con Nico que no va a ser la reevaluación, así que el día que dentro de muy poquito toda América va a ser Latinoamérica. No sé si es bueno o malo, pero esa sea buena. Pero bueno, la realidad es que va a compartir esto en el sentido de que vamos a tener claramente mucho Alzheimer de que hacer los sanitaristas en esto, porque no podemos sacar una ley seria. La tercera vez que la mandamos, la votan los diputados, nos franelean, la discutimos también con Alma y con la Asamblea Argentina en el Congreso, queda el diputado y después los senadores no la votan. Tienen lobby seguramente de algunas instancias y terminan no votando. Hay que contarles que la enfermedad de Alzheimer es el SIDA del 2000, del nuestro siglo, y que la enfermedad esta es devastadora y incluso da altos costos, además para ellos. Así todavía no lo entienden, solo lo entienden los que tienen familiares con Alzheimer. Y ahí se ve la cuestión también egoísta, ¿no?, del ser humano. Fíjense ustedes lo que vivían en el primer censo de la ciudad de Buenos Aires en 1895. ¿Cuál es la esperanza de vida de las personas? 26 años. Así que las personas vivían 26 años. Por ejemplo, los reyes de España tenían 14 hijos y vivían 7. Fíjense ustedes, por ejemplo, Carlos IV tuvo 14 hijos y 7 vivieron. Y 2 eran reemplazados de Stalin, por lo cual eran 5 los que podían eran activos. Así que las personas, la verdad, tenían grandes dificultades para sobrevivir. Eso bajaba mucho la estadística. Luego, en el 1914, se reconoce la teoría del germen, se lavan las manos y la gente empieza a vivir 40 años, se duplica la vida. Y luego en la Segunda Guerra Mundial aparecen los antibióticos y ahí se triplica la vida. Y la gente vive 70 años en el 1970. Así que en el 70 la gente empieza a vivir 70 años. Hasta esa época, los 200.000 años de historia del Homo sapiens, la gente vivía 26 años. Y ahí aparece el Alzheimer. Por eso el Alzheimer no es que sea un virus nuevo, sino que son genes que estaban tapados, muy relacionados mucho con APOE, y que estaban en silencio. Que el APOE es un gen protectivo durante la juventud, incluso está muy relacionado el APOE con instancias de defensa, de inmunidad, pero cuando uno sigue viviendo, resulta que mata las neuronas. Fíjense ustedes la expectativa de vida de la gente de 50 en Argentina, 62 años, ellos no tratan de pronadial, y ahora vengo a la Santa Germánica, y lo rodea a ella y lo ponen a ella. Neuropsicóloga y especialista en salud pública. En 2001, la esperanza de vida es de 73 años. Esta era la 1914, Primera Guerra Mundial, fíjense, muy pocos viejos. La pirámide estaba claramente con una punta muy fuerte y en 2010 la pirámide se cruzó en el medio. Y claramente hay un problemita ahí de esas poblaciones que empiezan a tener Alzheimer. ¿Cómo está la Argentina? La distribución de las personas. Están envejecidas en Cuyo, en el centro, es decir, acá, están maduras noroeste y noreste y son jóvenes en la Patagonia. En realidad, en la Patagonia son poblaciones migradas del resto del país. Por lo cual, cuando uno hace un protocolo de investigación, el único lugar donde no va a encontrar genética diferente va a ser el noroeste. Por eso, cuando hacemos un estudio genético, vamos al noroeste y a un hospital público de Buenos Aires. El hospital público de Buenos Aires recibe el primer cordón, segundo y tercer cordón urbano. Por lo cual, tenemos todos los genes menos el noroeste. Tal es así que en la ancestría, y esto lo vemos claramente con Laura, la genética de la ancestría, la ciudad de Buenos Aires, es una genética mucho más blanca, con 20% por originario, en el segundo cordón urbano 60% y el segundo cordón, el tercer cordón es 80% por originario. Esto muestra también la tendencia de elección, ¿no? Así que influye en todo, culturales, sociales, etc. Indudablemente, pero nos quedamos en el noroeste, que son poblaciones incaicas que muy probablemente no migraron hasta acá y no han cruzado. Por eso un grupo nuestro, Carolina y Natividad, han viajado a Jujuy para hacer estudios genéticos de estos pacientes. No sin dificultades, casi no aparece. Después se sube. Esta es la curva del millón de Ferris, es muy conocida, pero me encanta esta curva porque, fíjense ustedes, a los 46 años las personas tienen beta amiloide, y nadie piensa que tiene Alzheimer ni piensa, ¿para mí? ¿Para qué quiero? No, a los 46 años se ve que la gente tiene beta amiloide. El beta amiloide realmente hay discusiones, nosotros pensamos que cada vez se piensa que tiene menos relación con la enfermedad de Alzheimer, es mucho más taupática, pero sí obviamente acompaña a la enfermedad de Alzheimer, acompaña la patología, por lo cual es un diagnóstico, un biomarcador muy importante.
Esta gente tiene 40 años, va aumentando su beta amiloide, va aumentando la cantidad de pacientes con beta amiloide, en realidad personas, usuarios, no pacientes, hasta que se transforman en pacientes a los 60 años. Es decir, que a los 46, esta curva muestra beta amiloide, a los 60 y pico, 61, 62, empieza el Alzheimer. Y estas personas se van transformando en estas. Las que tienen beta amiloide, en la segunda curva, que es la pacientes con Alzheimer. Como ven acá, pacientes con Alzheimer. Se van, los que tienen amiloide, en la línea derecha, se va transformando en las líneas puntitas. Hasta que a los 85 años todos se transformaron en enfermedad de Alzheimer. Por lo cual, si llegaste a los 85 años ya es difícil que tengas Alzheimer. Igual nos felicitamos que llegue a los 85 años, pero hoy si a uno le dicen que no llega a los 80 años se asusta un poquito, ¿no? Eso era ciencia ficción hace 20 años. La gente vivía 60 años. Hoy se casan a los 60, Pinelli, ¿no? El presidente también tiene una hija chiquitita y están pensando en los bisnietos, no saben que el ser humano no es eterno. Lamentablemente no somos eternos. Bueno, no importa, igual sabemos que a los 25 años muchos se transforman, todos se transformaron en Alzheimer, pero lo importante de esto es que actualmente se sabe que 10 años antes ya hay beta amiloide en estos pacientes. Es decir, que a los 35 años, hoy se sabe, ya quedó vieja esta diapositiva, hay beta amiloide. Por lo cual, 30 años antes de estar en la enfermedad, se empieza a producir la patología. Por lo cual hay que hacer cosas antes. No golpearse la cabeza, no fumar. ¿En quién? En todos, sí, en todos, pero ¿en quiénes más? En los susceptibles. Por eso es importante la genética, porque yo no puedo tirar un tiro al aire sin saber a dónde estoy apuntando. Eso son perdigonadas que no van a servir. Uno cuando vacuna a las personas susceptibles. Uno cuando hace protección y prevención de multifactores, tiene que hacerlo sobre factores preventivos. Entonces hay que hacer atención primaria, claramente. Fíjense, el otro extremo, en la Argentina, estos son estudios hasta el 2015, son pacientes del PAMI. Tenemos 5.000 pacientes que en el 2015 tenían 100 años, más de 100 años. Esto es increíble, ¿no? Llegamos a estudiar algunos, ya los podemos estudiar lamentablemente, por cuestiones que ustedes imaginarán. Pero bueno, los tenemos localizados a los pacientes de la universidad. Así que vamos a estudiar igual. Y fíjense lo interesante de esto, que cumplido los 100 años, en mayo del 2015, cumplía 100 años, personas que tenían 99. Así que hoy suponemos que hay por lo menos 7.200 pacientes con más de 100 años, sin considerar los pacientes no PAMI, que son unos cuantos, que están en las provincias, que son de los sociales, de las provincias. Porque de los, fíjense ustedes, por los centenarios, el 20% menos 19 varones y los 81 mujeres. Porque se confirma lo que la tendencia que nos matan, a nosotros, 8-2, estamos en el patio burgués comiendo masita. La distribución es central, están casi todos los centenarios muy fuertemente en la población envejecida, que es la ciudad de Buenos Aires. Acá vamos al patio de Burro y Vicente, que ahí encontramos todo, en Palermo. Y los trabajos que estamos haciendo actualmente, fundamentalmente, además de trabajar con la familia, estamos en este momento pensando en la genética de estos pacientes, para ver el no Alzheimer. En cuanto al banco de genética, ustedes saben que hay grupos familiares, no habla mucho de esto, que son esporádicos, que se la puede, que hay otros genes, y están las mutaciones genéticas. En el programa decía Preselinita, yo no voy a hablar mucho de esto, solamente contarles algunos casos que tenemos de diagnóstico. Esta es una diapositiva que la pone a Laura Morelli, y trabajamos juntos, así que no hay problema. Fíjense ustedes que el 5% de la población, con Alzheimer tiene genética familiar con Alzheimer. Por lo cual estamos subdiagnosticando a las pacientes familiares. Por lo cual creo que un mensaje que puedo dar en este momento es que tenemos que preguntar activamente las características genéticas familiares. Porque tenemos 3 familias en Argentina descritas. En realidad creo que 2. Vamos a empezar 3. Una descrita por Carlos Mango y Laura Morelli hace mucho tiempo, que Laura lo tiene en papel, incunable, escrito en un papel de Gloria, con lápiz, lo encontré el otro día, toda la característica de la persona, y uno que es nuestro, que son Preseguina 2, Alemán del Volga, que trabajamos también conjuntamente. El otro 95% es el problema social, esporádico, que es la enfermedad de Alzheimer esporádica, que bueno, en el banco de genética tenemos más de 1.000 pacientes, donde la mitad de los pacientes tienen genes para APOE, en heterocigota homocigota. Y una cosa importante a recordar, la importancia del APOE. Dijimos que el APOE es un gen que está muy estudiado con otras distancias. Si el paciente no tiene APOE, se sabe por ejemplo que el APOE es muy importante para la inmunidad. Y se sabe por ejemplo que el APOE, cuando ustedes tienen un 4-4,
las personas a los 75 años, todos, fíjense la curva esta, cómo se transforman los APOE4/4 en Alzheimer. Todos tienen Alzheimer. Esto significa que desde el otro lado, tener un 4/4 multiplica por casi 16 veces el riesgo de tener Alzheimer. Tener un 3/4, fíjense, a los 85, todos se transforman en Alzheimer, muy parecido a la curva del Alzheimer esporádico en general. Todos los 3/4 en Alzheimer. El ratio de esto, es decir, el riesgo es 3.6 a 4 de tener Alzheimer. Si vos tenés un 3/4, tenés 400 veces más riesgo de una enfermedad muy frecuente en la población, lo cual es muy riesgoso. Tenés un 4/4 es 1600% más. Bueno, un 3/3 es neutro, pero se transforman, y acá es importante porque acá en el 3/3 uno tiene que pensar en los otros genes, y si uno tiene 1, 2, 3, es resiliente. Uno llega de viejo y acá todavía unos cuantos, a los 80 y pico de años no tienen Alzheimer. Y los dos, Y los dos, que existen poco, olvídate. Sin embargo, esto para que le quiero mostrar a Carlos, que es muy buena la que dice, estos son los pacientes en la Argentina, eso pasa en nuestro país. No es todo igual, porque por ejemplo en el sur de Italia esto es diferente al norte de Italia. En el genoma del sur de Italia hay poco APO4 y hay poco Alzheimer. En el norte de Italia hay mucho APO4, en el norte de España hay mucho APO4 y en Galicia hay mucho APO4. Por lo cual, cuando tiene un paciente gallego, piense que puede tener APO4. Un paciente calabrés es raro que tenga APO4. No es que no lo puede tener, pero la frecuencia es menor. Fíjense ustedes, en la Argentina, casi la mitad de los pacientes tienen un 3/4 o 4/4. Esto es nuestros datos del banco de genética del programa de Alzheimer. ¿Sí? Que no es un banco piripipi, sino es piripipi y piripipá, es decir, que muestra los datos. No solamente dialéctica, sino se muestra lo que estamos identificando en 15 años. Esto es lo que pasa en nuestro país, esto es lo que ustedes tienen que saber que está pasando. Pero también sabemos que la demencia mixta aún aumenta más la genética 4, por lo cual obviamente repensamos que cuando hay un factor de una injuria, el paciente tiene mayor cantidad de esta enfermedad y se genera el término de resiliencia que lo mandamos en el 2012, ese es el trabajo anterior, y en el 2014 ya el Alzheimer Association lo incorporó como tema. Fíjense ustedes, la sección se llama Epidemiología, reserva, que es lo que uno tiene de cerebro y de cognición ante una situación estática, antes o después de una lesión, y resiliencia, que es la capacidad de soportar la injuria, que no tiene nada que ver con la reserva, que incluye la reserva. Pero es un concepto clínico que ustedes tienen que pensar. Los poco resilientes, sobre los poco resilientes, hay que trabajar con los multifactores. Bueno, esto también se lo saqué en la web. Este es el programa Genoma Humano general, y en Alzheimer, fíjense lo siguiente. Hay genética muy rara, genética muy rara, son los pacientes con mutaciones. Los muy raros hay genes que son muy frecuentes, son genes que son muy penetrantes, y que son muy frecuentes, pero que cuando uno los tiene grandes riesgos para traer la enfermedad. Ya voy, en 5 minutos termino, Carlos. Y después hay genes muy frecuentes, pero con muy poca penetrancia. ¿Sí? Es decir, esta frecuencia. Estos son genes muy frecuentes y con muy poca penetrancia para la enfermedad. Pero resulta que, sorpresivamente, en el GWAS, en enfermedades como la diabetes tipo 2, en enfermedades como cáncer de colon, cáncer de mama, hay genes, o también problemas cardiológicos, hay genes que están frecuentes y que tienen alta penetrancia. En el caso nuestro, un gen muy frecuente, con alta penetrancia, es decir, con alta posibilidad de hacer la enfermedad de Alzheimer, es el APO4. Y fíjense ustedes, es un gen frecuente y que está acá. Los que están en este lado de la curva son los genes que son los riesgosos. Son los genes que este grupo es bajo resiliente, tienen baja resiliencia. Se banca poco la agresión. Acá otro gen que se mata un 40, otros genes como 3-2, pero lo estamos investigando que también está acá. Sin embargo, como bien dijo Carlos, el APO2 también es frecuente y aumenta la resiliencia, baja el riesgo de tener la enfermedad. Por lo cual a veces si vos tenés un 4 y un 2, se neutraliza como si fuera una paleta de colores o una balanza y nos queda neutro el riesgo. Por lo cual tener un 4 no es lo mismo que mirarlo solo que mirarlo con quien lo acompaña. Si uno tiene un 2 y un 4, el riesgo es parecido al 3-3. Estos son de lo que hablaba el tema de hoy, que es una familia de preferida 2, pero no voy a hablar de esta familia, que es una familia alemana del borde de Entre Ríos, que son mutaciones del 5%, pero quiero mostrarles lo siguiente, que es lo que decía Carlos hoy. Fíjense, ustedes saben que los pacientes con mutaciones genéticas tienen riesgo para enfermedad de Alzheimer presenil, es decir, que se produce antes de la enfermedad. Fíjense ustedes esto. Esta persona tiene 55 años, es decir, antes de los 60, es joven, es presenil. Tiene enfermedad de Alzheimer. Tiene el gen, la mutación de preferida 2,
que observamos acá. Y tiene APOD E23. Y acá nos sorprendemos, porque es resiliente para el esporádico. Sin embargo, no solamente estamos mostrando una manera de pensar la enfermedad, sino un concepto paradigmático, en el sentido que el APOE no protege de las mutaciones autosómicas dominantes, aún teniendo 2-3. Y hay otro más, acá tenemos otro 2-3. Extrañamente, esta familia no solamente tiene la mutación genética, sino tiene algo raro que es tener un gen 2, que no es muy frecuente. Y vemos como 3 casos con 2-3 tienen la enfermedad, por lo cual la resiliencia no aplica cuando hay una mutación autosómica, una mutación autosómica dominante, que es rara, pero es interesante porque son los dos grandes conceptos cruzados en este grupo familiar que son unos cuantos pacientes. Y estamos estudiando actualmente, tanto con Carlos como con Laura, los otros genes. Los otros genes. Estamos estudiando saliva, lo que se lo quieren hacer, van y escupen en la calle, pero no puede, no la verdad, sino los tubitos que le van a dar, es muy simple, tiene que tener más de 60 años, ¿no? Así que bueno, los dos jóvenes acá no vamos a mirar. Algunos por ahí veo que sí. Así que no le vamos a dar resultados, van a construir con la ciencia y quizás después sí se lo damos, pero unos meses, ¿sí? Porque se va a hacer toda la corrida junta, pero es importante porque esto es una paleta de colores. Y lo importante es mirar acá, lo rápido. Esto es clave porque fíjense, si uno tiene una POE4 es 3.6, pero tiene un clusterina, un club, es 0.8, es decir, que baja el riesgo. Hay genes que bajan el riesgo. Estos genes son de Alzheimer, pero para subir o para bajar el riesgo. Estos son genes que intervienen en la posibilidad de tenerlo. Cuando vos haces la paleta de colores y tenés una POE3, pero de repente sumás una clusterina, sumás un CR1 o sumás un CD2 y vas sumando, y ese 0.2, ese 0.1, va haciendo que vos tengas más riesgo de Alzheimer. ¿Sí? El 1 es neutro. Cuando ves más de 1, aumenta el riesgo. Cuando menos de 1, disminuye el riesgo. Pero el ganador, el top 10, el Djokovic, el ganador de todos los Roland Garros, el APOE, que tiene 3.6 y todos quedan después en 1.2, ¿entiendes? Por eso es tan importante, muy frecuente y muy penetrante. Este es un trabajo que hemos ganado, una beca que hemos ganado el año pasado con la doctora Laura Morelli, que estuvimos trabajando, no sin problema, donde hemos conseguido dinero para un proyecto internacional a partir de esto que mostré recién, y darlo a trabajar a un hospital público que es el Hospital Castex, o Eva Perón de San Martín, que está trabajando con nuestro proyecto, la directora es Laura, y con Esto Ferreira, que es de altísima excelencia, donde hace un proyecto muy interesante que es la reprogramación celular, que toma un fibroblasto y transforma en una neurona, lo cual es ciencia ficción. Y después nos van a contar la gente de Córdoba el proyecto ese, pero contarles que, bueno, que es importante hoy lo básico clínico. Fíjense ustedes, en todo el mundo, de hecho las chicas han ido a hacer un máster en medicina internacional, es decir, han ido a trabajar en esta relación que tiene lo básico con lo clínico. Si los básicos no nos juntamos con los clínicos, tenemos un gran problema. Gran parte del proyecto de la Universidad de Buenos Aires es juntar los profesores de neurología, los de geriatría, los de psiquiatría, con los básicos. Los profesores básicos, tenemos muchos profesores básicos. Y todos los años hay varias becas doctorales de Alzheimer, y que nunca, absolutamente nunca nos cruzamos en los profesores de neurología y de psiquiatría. A ver, este consorcio que se conformó, doctor Eluar, acá Laura, el doctor Ferreira y la Facultad de Medicina, y apoyando al Hospital Eva Perón, que recibió la mitad del dinero para hacer consultorios y un proyecto también de investigación clínica y básica en el hospital. Último tema, esto hablé en España, mencioné esto al final y terminó siendo este el tema que les gustó a ellos, porque terapéuticas no farmacológicas, esto también lo trabajó Carlos fue uno de los pioneros, además del doctor Carinali, que hizo mi tesis doctoral, que es mostrar que los pacientes con Alzheimer tienen alteraciones de los ritmos biológicos. No solamente tienen problemas cognitivos y conductuales, sino de los ritmos biológicos. Y los ritmos biológicos no se medican con psicofármacos. El psicofármaco duplica la mortalidad a 2 años, por lo cual, los antipsicóticos, ¿no? Por lo cual hay que evitarlos. Y fundamentalmente diagnosticar que el paciente con Alzheimer tiene disminución de la melatonina. Fíjense usted, con la edad la melatonina baja. Estos son pacientes viejos. El laboratorio de fisiología de PUSE, de acá de la facultad. Son los chicos, los padres, los doctores. Pero cuando vemos Alzheimer, tienen menos melatonina porque tienen un cerebro más envejecido. Y esos pacientes tienen 2 grandes trastornos: trastorno del sueño, vigilia, y trastornos de sundowning, que es la excitación a la tarde. Y ese proceso es clave. El primer tipo que vi dar melatonina en
la Argentina, a los pacientes por el Sundowning, por el trastorno de sueño, es el doctor Carlos Mangoni hoy. Si buscan melatonina en Alzheimer van a encontrar de todo. ¿Sí? Y también una instancia por reluz. Ustedes buscan los geriátricos en Austria, googleenlo, geriátricos en Austria tienen específicamente en los comedores luminoterapia. ¿Por qué? Porque ambas cuestiones mejoran la evolución de los pacientes, hacen el día despierto, la noche dormida, y eso baja al 50% el uso de psicofármacos. No en todos, obviamente, porque hay de todo en el Alzheimer, pero baja fuerte. Esto es el primer trabajo de melatonina que trabajamos con el doctor Cardinali en pacientes con Alzheimer ya estandarizado. Bueno, todavía el trabajo que estamos haciendo con la palabra no importa. Y la idea es por qué Alzheimer en el ámbito legislativo, por qué debería haber. Y porque, bueno, es un problema que ustedes saben que tiene contacto con la realidad total, porque es una enfermedad claramente en aumento, es la enfermedad incapacitante no infecciosa más importante, gasta por 10 en cuanto a salud, y una ley iría en la prevención, en la inclusión de los pacientes y fundamentalmente en las instituciones, que no están estandarizadas instituciones para ello. Nunca se votó esta ley en el Senado, por lo cual no hay una regulación de diga cómo son los geriátricos para Alzheimer. Si ustedes busquen CRE, busquen el geriátrico CRE de Salamanca, es un geriátrico modelo, es un centro, no es un geriátrico normal, así dice, tiene usuarios, hacen protocolos de 8 meses y después se va, son de toda España, y solamente hacen el protocolo. Y se ve qué el paciente dice, y después es una cosa muy interesante, tienen que tocar lo que decían. Dice, los pacientes vienen a menú, perdón, a la carta, no a menú. Nosotros no hacemos un menú. Cada paciente se ve qué es lo que necesita. Tenemos una carta de elección. Y la carta es increíble, desde zooterapia con animales hasta artes con diferentes tipos. Realmente es impresionante. Es un centro de 12.000 metros cuadrados que costó 30 millones de euros, más caro, y que lo banca el Estado de España. No es para Salamanca, es de la Universidad de Salamanca, de la Fundación Reina Sofía y del Estado, del Ministerio de Salud de Salamanca, de España. Y ahí hacen todo el protocolo, realmente es asombroso. Así que agradezco a Dolores que quiso conocer este lugar y me trata muy bien. Último tema, mostrarle esto. Dicen, bueno, en Alzheimer no se avanzó, no es verdad que no se avanzó. No se avanzó con los medicamentos. ¿Sabes por qué no se avanzó con los medicamentos? Primero porque los medicamentos que usamos son para paliativos, porque hace como se hace 15 años que fue un gran avance. Con Carlos usábamos caprine y les medíamos, ¿no? En el ramo aquí les medimos hepatograma, que los pacientes eran gravísimos. Después aparecen nuevos y nos instruimos porque no había nada, necesitábamos vitamina E. Y resulta que después se fue por el camino del beta-amiloide y anticuerpos contra beta-amiloide y darle beta-amiloide. Hoy todavía están dando anticuerpos beta-amiloide a los chicos con presenilinas mutadas de 1 y que probablemente no dan nada porque ese no es el camino generalmente, sino en la propiedad tal. Y probablemente en ese futuro no lo puedo asegurar, pero puede llegar a haber alguna solución, una comienzo de solución. Pero sí se avanzó en el diagnóstico precoz. Esta diapositiva es del 94. Fíjense ustedes, acá tenemos amiloide. Imagen de amiloide, que hoy se hace PET con amiloide, se hace PET con flujo de glucosa, se hace resonancia volumétrica. Dicen también riesgo genético, bueno, yo les mostré. Esto para ver presintomáticos. Dicen, en un futuro deberíamos diagnosticar los pacientes con Alzheimer a través de estas metodologías planteadas este trabajo, ¿no? Y fíjense ustedes, test de estrés cognitivo. El REGROAL es un test de estrés cognitivo. Si ustedes ven el Alzheimer prodrómico, que es el estadio 3 del Alzheimer prodrómico, dice trastornos muy mínimos de memoria, es decir, no subjetivos. Y el REGROAL, o test de memoria declarativa, a mí me gusta mucho el REGROAL porque me gusta mucho la curva del REGROAL, nosotros tenemos una especie de Papá Nicolau del Alzheimer, ¿sí? Que nos damos cuenta antes, en la atención primaria, que el paciente está teniendo un problema de memoria sin que el paciente se dé cuenta. Es un biomarcador, es decir, los neuropsicólogos, quiero decirles, que le están ocultando que hay un biomarcador que está en el prodrómo 3, búsquenlo, y se llama trastorno muy mínimo de memoria, que es diferente a los criterios de Petersen, trastornos mínimos de memoria, que son subjetivos. Esto es muy, muy mínimo y está prodrómico antes que haya detección del Alzheimer. Y todo esto sí se avanzó en presintomático y hoy podemos diagnosticar preclínicamente la enfermedad y accionar en un conjunto de parámetros de factores variables. Por lo cual, si uno trata tempranamente al paciente, va a retrasar el comienzo y como no somos eternos, las enfermedades en realidad se prolongan en el tiempo y uno mejora la calidad de vida, todos morimos, lamentablemente, como tenemos hoy. Nadie se eterno. Entonces, lo importante es que la calidad de vida sea buena, que decían en el centro de CRE. A otros les importa que estén contentos. A nosotros a veces nos chicanean y nos dicen, ¿cómo mejora la cantidad de beta-amiloide? Erróneamente, porque si era beta-amiloide lo que decíamos, no produce el Alzheimer.
¿Cómo me si yo cuando le hago musicoterapia? No, me dice, bueno, pero no importa eso. Yo, la calidad de la persona ha mejorado fuertemente y eso mejora la sobrevida del paciente y el hoy, y la felicidad, porque tiene derecho a ser feliz. Bueno, y la idea nuestra es de retrasar la progresión de la enfermedad, y si retrasamos 5 años el comienzo de la enfermedad de Alzheimer, bajamos a la mitad la cantidad de pacientes, con la mejoría social, personal, individual, familiar y económica para el ministro de Economía. Muchas gracias.